que el título de esta presentación es ¿Puede la inteligencia artificial ser consciente? Entonces, para eso vamos a dividir esta conferencia, digamos, en tres partes. Primero, como una introducción de lo que es la inteligencia artificial. Después, perdón, algo me agarró aquí. Después ya va a ser el tema de lo que es la conciencia, que también es un tema muy interesante. Y finalmente, pues, vamos a tratar de llegar a una conclusión de la pregunta que estamos haciendo. ¿Puede la inteligencia artificial ser consciente? ¿Y qué implicaciones tendría eso, ¿no? Que realmente pueda ser consciente la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues para hacer esta presentación, pues traigo un PowerPoint, lo voy a poner y ahí vamos viendo las diapositivas. Entonces, sí lo ven, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Pues primero lo que es la inteligencia artificial, pues ya tiene mucho tiempo que de alguna manera ha estado, popularmente se ha conocido. Entonces ahorita aquí estoy mostrando estas imágenes que son de dos series de televisión, que por ahí en los 70s estas series fueron famosas. Una es la serie de Perdidos en el Espacio, que en inglés pues es Lost in Space. Y ahí donde está la inteligencia artificial, pues había un robot ahí que acompañaba a estos viajeros en el espacio, que es el robot, casi no se ve ahí en la imagen, pero es el que está atrás, es el que está ahí atrás. Entonces, pues ese robot hablaba y de una manera muy torpe, por cierto, y el robot era muy torpe, o sea, pero pues en ese tiempo, en los 70, pues esa es la idea que teníamos de cómo podían ser los robots, ¿no? Con la tecnología que existía en ese tiempo. Y después tenemos la serie animada que son los supersónicos, que en inglés son los Jetsons, que también ahí aparece un personaje dentro de estas caricaturas, de estos dibujos animados, que aquí en Latinoamérica la conocemos como la Robotina, que básicamente pues es una empleada doméstica, pero que es robot. Entonces, esa es ahí ya pues de alguna manera en, en, en la, en el en la cultura popular, pues ya aparecen los robots que tienen inteligencia artificial, ¿no? Para interactuar con los humanos y para hacer labores ahí como la limpieza, atender a las personas, etc. Pero bueno, si continuamos y vamos un poco más adelante, llegamos a esta película que, por cierto, esta película de Stanley Kubrick, 2001, Una Odisea en el Espacio, se hizo antes de 1969, 68, que fue cuando el hombre llegó a la luna, y sin embargo el realismo con que se hizo esta película, pues y los recursos que había en ese tiempo, pues fue algo, o sea, Stanley Kubrick tuvo una visión que a la fecha nos sorprende, ¿no? La exactitud de sus predicciones y de cómo mostraba el futuro de los viajes espaciales. Y ahí también aparece que la nave espacial que lleva a los astronautas hasta Júpiter, pues también tiene una inteligencia artificial que se llama HAL 9000. Entonces esa inteligencia pues tiene cámaras la nave y esa inteligencia pues sabe lo que están haciendo los astronautas en todo momento. Y bueno, quien haya visto la película pues sabe que la trama es que de repente pues la inteligencia esta computadora HAL 9000 empieza a actuar por su cuenta y empieza a tomar decisiones y poniendo en riesgo a la tripulación y lo más importante para la inteligencia pues son sus propios objetivos, ¿no? Y la tripulación pasa a segundo plano. Y bueno, ya no les platico más por si no la han visto, por si la quieren ver, pues para que... Pero, pues ahí tenemos un ejemplo de una computadora que se vuelve contra los humanos. Y bueno, también todavía después de esa película, ya por ahí creo que este es de los 90, tenemos Terminator, que es con Arnold Schwarzenegger, que realmente aquí presentan a un robot que viene del futuro, pero en un futuro distópico donde las máquinas ya se han apoderado de la Tierra,
del planeta, y ahora lo que buscan es que exterminar a la humanidad. Entonces mandan a este robot en la primera parte de esta película, porque hay como 3 o 4 secuelas. En la primera, pues es el Terminator, entonces viene a matar a, a un niño para que este niño después no se convierta en un líder, ¿no? En el futuro. Bueno, esa es la trama. Si no la han visto, pues también tiene que ver con la inteligencia artificial, con los robots y con las máquinas, cómo se sublevan y cómo se ponen en contra de la humanidad. Entonces, bueno, eso es ciencia ficción, ¿no? Pero pues son estos escritores de ciencia ficción, pues ya ven el peligro que pueda haber en que la inteligencia artificial pueda ser consciente. Pero ahora vamos a ver ya lo que es la inteligencia artificial. Desde sus inicios, aquí tenemos algunos datos interesantes de cómo empezó. Desde 1943, Warren McCulloch y Walter Pritz publican un modelo matemático de una neurona artificial, estableciendo las bases para las redes neuronales. O sea, en ese tiempo, pues matemáticamente ellos proponen cómo tendría que funcionar una neurona artificial para que hiciera más o menos las mismas funciones que hacen las neuronas en nuestro cerebro. O sea, con base al conocimiento que se tiene de cómo reciben los impulsos, las neuronas, cómo los procesan y cómo después dan respuestas. Entonces, con base a ese conocimiento es como ellos matemáticamente diseñan un modelo de cómo se podría replicar esto dentro de una máquina. Y pasamos a 1950, donde está a lo mejor ustedes han oído hablar de Alan Turing, porque hasta hay una película de él. Él creó una computadora para descifrar el código enigma de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. De eso trata la película esta que por ahí si lo buscan la van a encontrar. Pero también él propuso si las máquinas pueden pensar. Y entonces él propuso una prueba, que es la prueba de Turing, que es para determinar si una máquina exhibe inteligencia humana. ¿Y en qué consiste esta máquina? Pues básicamente es como un cuestionario o como una entrevista, ¿no? Entonces, de un lado está una persona que le hace preguntas a la máquina, pero no sabe si del otro lado hay una persona respondiendo o es una computadora. Entonces, si es una computadora y logra engañar a la persona y esta persona piensa que es otra persona la que está del otro lado, la que le está contestando las preguntas, pues entonces esa computadora ya pasó la prueba de Turing, porque pudo engañar al entrevistador y hacerle creer que estaba hablando con un humano. En ese tiempo, en 1950, cuando Alan Turing hace esta propuesta de la prueba de Turing, pues las computadoras estaban en pañales, ¿no? De hecho, la computadora más avanzada que había fue la que él mismo diseñó para descifrar el código Enigma. Esa era la computadora más avanzada, pero funcionaba pues con cosas mecánicas, ¿no? Con cosas que giraban y se programaba con tarjetas y con perforaciones o sea, programarla era algo que uno tenía que hacer manualmente, pulsando botones, o sea, toda una cosa muy complicada. Y ya después funcionó con electricidad porque tenían que girar varios rollos, porque cada vez que giraba una rueda y se movían mecanismos, hacía los cálculos, pero en forma mecánica, porque todavía no existían los transistores, que es lo que ahora tienen las computadoras modernas. Entonces todo era mecánico. Y bueno, el poder crear una computadora que pudiera imitar la inteligencia humana, pues estaba todavía muchas décadas para que pudiéramos llegar a eso, ¿no? Y bueno, en 1956 la conferencia de Dartmouth se celebró y se considera el acto fundacional de la inteligencia artificial. Un señor que se llama John McCarthy, o que se llamaba, acuñó oficialmente el término inteligencia artificial para describir el nuevo campo de investigación. O sea que ya
existía esta idea de que a través de las computadoras se podía de alguna manera crear una inteligencia que emulara a la inteligencia humana. Entonces fue en 1956 cuando este señor que aparece en la foto es el primero que menciona este término de inteligencia artificial, y con eso digamos que es cuando nace oficialmente este nuevo campo, ¿no?, de desarrollo. Y bueno, para entender lo que es la inteligencia artificial, primero vamos a ver brevemente cómo funcionan las computadoras, digamos, normales, ¿no? La computadora como la que todos tenemos en la casa o hasta el celular, ¿no? Esas computadoras se hacen con programas, que lo que es un programa es un algoritmo. Entonces aquí vamos a explicar lo que es un algoritmo. Es un conjunto finito y ordenado de instrucciones bien definidas que se utilizan para resolver un problema o realizar una tarea específica. ¿Esto qué quiere decir? Es una secuencia de pasos para alcanzar un objetivo concreto. Puede aplicarse tanto en la vida cotidiana como en la informática. Entonces, por decir algo en la vida cotidiana, por decir alguna receta de cocina, una receta de cocina, pues podemos decir que es un algoritmo, ¿no? Porque es una serie de pasos. Entonces, primero te dicen qué necesitas, ¿no? Necesitas jitomate, cebolla, ajo, agua, sal, especias, arroz. Entonces, pues ya mezclas todo y haces un arroz rojo, ¿no? Y los pasos, como lo vas haciendo, pues primero cortas la cebolla, la pones a freír, etcétera. Pues esa es una serie de pasos, es un algoritmo. Y aquí en esta diapositiva lo que estamos viendo, pues es un algoritmo de computación. Entonces aquí, por ejemplo, entra un valor que es un precio. En este caso, este programa que estamos viendo, este algoritmo, pues es para calcular un descuento, ¿no? Entonces, los valores que entran al sistema es el valor, que es el precio, y la cantidad, ¿no? La cantidad de productos. Entonces, si el valor es mayor que 8 y la cantidad mayor de 10, entonces aplica el descuento, ¿no? Del 10%. Si no es así, entonces no apliques el descuento. Entonces aquí lo que vemos en este rombo que está aquí, esto se llama un operador lógico. Entonces los programas de computación tienen diferentes operadores lógicos. En este caso, pues es un if, then, if, else. Entonces este if en español es sí. Si tal cosa es verdadera, entonces haces esto. Si tal cosa es falsa, entonces haces lo otro. Entonces, los programas de computación así es como funcionan. Es una serie de pasos que van en forma lineal, se van ejecutando los pasos. Después de que ya se dice, determina si va a haber o no descuento, pues ya se hace la operación, que es el valor por la cantidad, por el descuento, y ya viene un resultado que le dice a la persona cuánto es lo que tiene que pagar. Entonces, básicamente esos son los programas. Para eso existen muy distintos programas, distintos, sí, programas de computación, ¿no? Como es el JavaScript, como es el C++, como es hay muchos, ¿no? Entonces, depende de lo que el programador quiera lograr, pues es el programa que va a usar. Pero todos son más o menos en estos principios que estoy explicando, ¿no? Entonces, como vemos, son pasos que en todo momento sabemos qué pasos va a seguir la computadora, y podemos saber qué resultado va a haber, porque nosotros hicimos todo este caminito, nosotros le dijimos cómo recorrerlo, ¿no?, a la computadora. Y ahora vamos a ver en qué se basa la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en redes neuronales. Esto fue algo que desarrolló este señor Frank Rosenblatt en 1957. Las redes neuronales son un tipo de algoritmo de la inteligencia artificial inspirado en el cerebro humano, que utiliza una estructura de nodos interconectados, que se le llaman neuronas, organizados en capas para procesar información y aprender de los datos. Son fundamentales para el aprendizaje profundo y son la base de aplicaciones complejas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y los diagnósticos clínicos.
Entonces, bueno, aquí ya hay varios términos que estamos introduciendo. El término algoritmo, pues ya lo expliqué en la otra diapositiva. Y aquí vemos lo que el concepto de nodos, que cada nodo es como un subprograma, que como había dicho, estos nodos lo que tratan de imitar es el funcionamiento de las neuronas del cerebro, ¿no? De los seres vivos. Entonces, el nodo recibe una información y la procesa de alguna manera y después da una respuesta. Y esa respuesta la envía a otros nodos que están en otros lugares y esos a su vez hacen otro procesamiento y envían la información a otros nodos. Entonces es un poco como trabaja el cerebro, que tiene muchas neuronas y que esas neuronas están conectadas a través de las dendritas, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo. Y para verlo gráficamente, pues tenemos esta imagen, ¿no? Aquí vemos gráficamente cómo es una... Esta es así es como funcionaría una red neuronal de inteligencia artificial. Entonces, cada una de estas bolitas es un nodo, cada columna es una capa de procesamiento. Entonces, digamos, del lado izquierdo, pues es cuando entra la información y después pasa por una capa de procesamiento que aquí dice va identificando los ¿cómo se llama? Edges, las orillas de los objetos. Después va identificando las combinaciones de las orillas, después va identificando las características, entonces ahí ya se ve que empiezan a aparecer ojos y rasgos de la cara, y al final ya reconoce un rostro. Entonces esta sería como la forma como una computadora aprende a reconocer un rostro. Entonces la posibilidad que dan estas redes neuronales es que ya no es un camino que el programador estableció de antemano, como lo vimos en el algoritmo anterior, ¿no? Sino que aquí la computadora va creando va tejiendo sus propios caminos y va aprendiendo. O sea, conforme más va repitiendo el proceso y más va viendo lo que es correcto y lo que es incorrecto, pues entonces más va reafinando su capacidad de hacer la tarea que se le asignó. Entonces, aquí se ve en este caso, pues, cómo puede reconocer un rostro, ¿no? Y eso, pues, ya lo vemos. El otro día fui a Aurrera y ya tienen los de estos casilleros para guardar ahí si uno lleva una bolsa, un paquete, que no puede entrar a la tienda con ese paquete, y ahora ya tienen una cámara y ya la cámara lo ve a uno, le reconoce el rostro y le asigna un casillero. Y cuando uno va a recoger el paquete, otra vez le reconoce el rostro y ya le entrega el paquete en el casillero donde lo dejó. Entonces, pues es una aplicación muy práctica, ¿no? Del reconocimiento de rostro. Y todo eso lo hacen a través de inteligencia artificial. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, pues no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque pues ya son varios conceptos. Nos podemos detener tantito, pues si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano o abrir el micrófono. Y si no, pues nos seguimos. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces vamos a ver, ya habiendo explicado la diferencia entre un algoritmo normal y una red neuronal, que lo que trata es de imitar la forma como piensa nuestro cerebro y cómo aprende nuestro cerebro también, pues aquí ya vemos algunas de las aplicaciones hoy en día podemos utilizar que están basadas en la inteligencia artificial. Entonces, una es el chatbot o asistente virtual, que seguramente el más conocido de todos ustedes, pues es el ChatGPT, ¿no? Que es el que está muy de moda. Pero también antes ya existía Alexa, que es una bocina inteligente que uno le da las instrucciones y hace lo que uno le dice. También estaba, creo que se llama Iris, o no sé cómo, el de Apple, que también tiene su asistente. Microsoft, Windows también tiene un asistente. Entonces ya varios sistemas tienen su asistente virtual que uno les puede
hablar, así como estoy hablando con ustedes, y reconoce ya las frases. Entonces, recibe ese input, o sea, recibe nuestra voz y reconoce lo que estamos diciendo, lo transforma en texto y dice, bueno, ¿ahora qué hago con este texto, no? Entonces, es capaz de entender la frase que uno dice y seguir las instrucciones, ¿no? En caso de que uno le esté pidiendo que haga algo, ¿no? Entonces, todo eso, pues, lo ha podido aprender la máquina a través de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, también tenemos los traductores de texto que cada vez son más eficientes. Ahorita ya dicen que son 99% eficientes, o sea, básicamente ya no hay que revisar el texto cuando se lo damos a traducir a Google o a alguna de estas aplicaciones. El diagnóstico médico, o sea, con la inteligencia artificial, ahora los médicos le enseñan, por ejemplo, la radiografía de unos pulmones, ¿no? Y le dicen, ¿qué posibilidad hay de que aquí haya cáncer? Y ya el programa de inteligencia artificial, pues ya ha analizado miles y miles de imágenes y ha visto los resultados de esas imágenes, quienes han desarrollado cáncer y quienes no. Entonces ya ha aprendido a reconocer cuando una imagen pues presenta signos de enfermedad, ¿no? Y entonces eso es ya, a la fecha, eso es mucho más certero preguntarle a la inteligencia artificial a que cualquier oncólogo o cualquier especialista pueda dar el diagnóstico. Ya la inteligencia artificial en ese ramo supera a la expertise que tenían antes los médicos. Por esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de haber procesado miles y miles de imágenes, ¿no? Y de guardar toda esa información y poder manejarla, ¿no? Poder llegar a conclusiones y aprender en base a una información amplísima, ¿no? De miles de pacientes que puede tener en su base de datos. También tenemos el caso de los buscadores, que aquí a lo mejor no nos damos cuenta, pero cuando buscamos en Yahoo, en Google o en cualquier lado, pues el buscador ya o cuando abrimos YouTube y que nos muestra ahí ya los videos y decimos, pues sí, esto es lo que yo quería ver, pero esos resultados de esas búsquedas, pues el programa guarda un registro de nuestras preferencias, de lo que hemos visto antes, y entonces se da una idea de qué es lo que vamos a querer ver después, ¿no? Entonces eso también es inteligencia artificial. La generación de imágenes, hay imágenes y videos que se pueden generar con inteligencia artificial. El otro día me mandaron uno muy impresionante. Igual si tenemos tiempo se los comparto después. Generación de voz, o sea, uno le puede dar un texto y le puede decir, bueno, ahora quiero que me generes con este texto, que me generes el audio y que sea la voz de quien les gusta, ¿no? Este, de Luis Miguel, ¿no? Entonces, pues ya te genera el texto que tú le diste, pero como si fuera Luis Miguel el que estuviera hablando, ¿no? La optimización logística, que esto se usa mucho en los negocios, que los negocios tienen que llevar mercancías y saber cómo transportar la mercancía, cómo manejarla. Todo eso lo puede hacer a través de meterlo en un programa y la inteligencia artificial les dice cómo manejar los productos, cómo llevarlos, cómo traerlos, dónde colocarlos, cuándo llevarlos, cuándo traerlos. Todo eso es la optimización logística y entonces ahí la inteligencia artificial pues da mejores resultados para eficientar todos esos procesos. La ciberseguridad, o sea, eso es los bancos, sobre todo las casas de bolsa, los que manejan dinero, criptomonedas, pues todo eso se logra también, se mejora a través de la inteligencia artificial. La conducción autónoma, que son los autos que ya se pueden manejar con inteligencia artificial, ya hay varios modelos de Tesla, de BYD, varias de BMW. Hay varias marcas que prácticamente ya tienen vehículos que se manejan solos, aunque todavía no están aprobados legalmente, ¿no? Todavía no. En algunas ciudades de Estados Unidos creo que sí ya hay taxis de Uber que ya son completamente autónomos. Todavía están como monitoreados, o sea, llevan una cámara y hay
una persona en un lugar remoto que más o menos va viendo qué es lo que hace el auto para vigilar que haga bien las cosas, ¿no? Pero prácticamente ya hay taxis autónomos y en un futuro cercano pues ya nos vamos a subir al auto y ya no vamos a tener que manejarlo, ¿no? Nada más le vamos a decir, llévame a la casa, llévame a la escuela, llévame al trabajo, llévame al súper o a donde no quiera ir y el auto ya va a ir solo, ya no vamos a tener que estar nosotros atrás del volante. Y pues eso que va a aumentar, pues va a aumentar la seguridad, ¿no? Porque como humanos nos distraemos, vamos viendo el celular, no tenemos tan buenos reflejos y la inteligencia artificial, pues no, ahí no se va a equivocar, a menos que la hackeen o a menos que algo así pase, ¿no? O que el programa falle, ¿no? Pero pues como todo ya también va aprendiendo la inteligencia artificial porque ya tiene muchos años que están con este proyecto de los autos autónomos. Entonces ya ha tenido mucho tiempo que le están entrenando y ya funciona bastante bien. La robótica, que pues suena como poca cosa, pero sobre todo allá en China, ahorita hay una fiebre de robots, que están creando robots. En Estados Unidos y en Europa menos, pero en China ya hay muchísimos modelos de robot que hacen cosas increíbles. Robots que ya están, ya prácticamente los están vendiendo, ya por ejemplo, para llevártelo a tu casa. Y con la inteligencia artificial, el robot puede aprender lo que tú le digas, ¿no? Oye, te voy a enseñar a hacer hot cakes, ¿no? Y el robot aprende a hacer los hot cakes. Oye, mira, te voy a enseñar cómo barrer. Y el robot aprende cómo tiene que barrer la casa, ¿no? Y algunas cosas ya vienen entrenados los robots, o sea, hasta hay ahora escuelas para robots donde los entrenan, por ejemplo, para las labores de la casa o también mucho para fábricas. Los robots les enseñan pues a transportar cosas de un lado al otro de la fábrica o a unir piezas, o sea, ¿eso qué significa? Que en pocos años mucha de la mano de obra que se lleva a cabo en las fábricas, ya se va a hacer con robots, ya no van a haber humanos. Entonces, bueno, eso va a representar que muchos van a perder el empleo, ¿no? Porque pues los robots no piden vacaciones, no piden aumento de sueldo. Entonces, bueno, va a tener que haber un ajuste muy, muy grande en cuanto al trabajo, ¿no? En cuanto al trabajo como lo conocemos ahora, porque pues con la robótica sumada a la inteligencia artificial, pues muchos de los empleos de ahora pues ya se van a perder, ¿no? Para los humanos. También cosas, por ejemplo, como estaba viendo un hotel, también creo que este es en China, que ya, digamos, su personal ya son robots. Entonces hay un robot que te recibe y te lleva las maletas a tu cuarto. Hay otro robot que hace la limpieza. Hay otro robot que te lleva la comida al cuarto. Entonces ya los humanos pues ya son contados, ¿no? Los que trabajan en ese hotel. Es un hotel que está, sí, creo que está en China y está en un aeropuerto. Ahorita no tengo exactamente la ciudad, pero ya eso ya existe, eso ya es real, ya no es ciencia ficción. Entonces, a lo mejor aquí en México todavía no llega esa tecnología, pero pues estamos a muy poco tiempo, ¿no? De que ya toda esa tecnología llegue aquí y esa revolución pues también va a cambiar nuestras vidas, para bien o para mal, y el mundo como lo conocemos pues yo creo que va a cambiar muchísimo, ¿no? ¿Qué tanto? Pues yo comparo esto a la revolución industrial. O sea, antes de la revolución industrial vivíamos, digamos, todavía en un ambiente muy natural, muy rural, pero la revolución industrial hizo que nuestra vida se llenara de máquinas. O sea, en las fábricas nacieron con la revolución industrial y se pudieron hacer muchas cosas que antes se hacían a mano. Entonces, bueno, y así como máquinas, pues también hubo toda una revolución tecnológica, ¿no? Todo lo que vivimos desde el siglo XX, la luz, los aparatos como la televisión, el radio, etcétera, la lavadora, todas esas cosas que tenemos ahora en nuestras casas y que damos por hecho, pues todo ese mundo tecnológico pues nace de esta revolución industrial y tecnológica.
Entonces ahora lo que estamos viviendo es la revolución de la digital y de la inteligencia artificial. Y bueno, así como la revolución industrial nos trajo pues muchas cosas, puso muchos productos al alcance de toda la gente. Por ejemplo, antes la gente pobre pues tenía uno o dos prendas y en su casa tenía dos o tres utensilios de cocina y pues era una vida muy precaria porque producir estas objetos pues era caro y era difícil. Entonces, ahora pues con el plástico y con tantos materiales que hemos inventado, pues todos tienen ropa, utensilios, o sea, las cosas que antes, ahora damos por hecho, pues antes muy poca gente las tenía, ¿no? Hasta los alimentos, ¿no? Que cada vez son menos la gente que vive en pobreza alimentaria, pues antes era la mayoría de la gente, ¿no? La verdad. Entonces, todos esos avances que ha traído la revolución industrial, pues igual así la inteligencia artificial va a cambiar el mundo como lo conocemos, pero pues también tiene sus peligros, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y creo que ya me estoy retrasando un poco porque apenas vamos en la 10. Entonces, bueno, vamos a pasar al otro tema, que es la conciencia. Eh, bueno, la conciencia es la capacidad de darse cuenta. ¿Y darse cuenta de qué? Pues darse cuenta de la realidad, o sea, del mundo que está alrededor de nosotros y de uno mismo. O sea, yo mismo, pues soy diferente del mundo pero estoy en ese mundo. Entonces, ¿cómo interactúo con esa realidad? ¿Cómo interactúo con el medio ambiente? ¿Y cómo soy yo? Pues todo eso es la conciencia. Y entonces, pues vamos a ver que en el ser humano, pues la conciencia tiene que ver con las funciones cognitivas, que estas pues se desarrollan en el encéfalo, o sea, en toda la parte más externa del cerebro. Y bueno, los psiquiatras y los científicos pues han estudiado el cerebro a través de estas imágenes de resonancia magnética y de varios estudios de imagen que hacen, que les permite saber exactamente qué parte del cerebro está trabajando ante cierto estímulo. Entonces, pues así han visto que todas estas funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, las percepciones, la propiocepción, la inteligencia, el comportamiento, entonces todas estas funciones que son las que nos dan la conciencia, pues están en diferentes áreas del cerebro que pues ya están, los científicos pues ya las han estudiado y pues ya saben exactamente dónde están, ¿no? Entonces, bueno, según este punto de vista científico, pues la conciencia de alguna manera pues está en el cerebro, ¿no? Pero bueno, viene una pregunta. Creo que me salté una. No sé, aquí está. ¿Sabemos qué es la conciencia? Pues algunos psiquiatras dirían que sí, ¿no? Que es una función del cerebro, ¿no? Y que tiene que ver con la electricidad que está en el cerebro, pero no todos están tan seguros, ¿no? Hay dos teorías principales en cuanto a qué es la conciencia. El dualismo se remonta a René Descartes y sostiene que la mente y el cerebro son sustancias y entidades separadas. La mente es no física y es responsable de la conciencia, mientras que el cerebro es una entidad física. Entonces, digamos que la conciencia se da en otro plano que no es físico, que está en el plano mental. Entonces, esa es la idea dualista que tiene René Descartes. Y el monismo, en contraste, propone que solo existe un orden físico. En este caso, los procesos mentales son idénticos a los procesos físicos del cerebro. Lo que experimentamos como mente es una propiedad emergente de la actividad cerebral. Entonces, bueno, pues los científicos más materialistas pues se apegan a este segundo concepto, ¿no? Monista, que solo existe la materia. Y entonces la mente pues es el resultado pues de esa actividad del cerebro y de la actividad eléctrica y química, ¿no? Que es como funciona el cerebro y como todo órgano, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el hígado pues produce diferentes sustancias, los riñones filtran la sangre,
el corazón pues bombea la sangre, entonces pues la función del cerebro pues es producir conciencia, ¿no? Esa sería su función. Y cuando el cerebro se muere, o sea, cuando nos morimos, pues ahí se acaba su función, ¿no? Entonces esa es la vista, el monismo pues es materialista y el dualismo pues sí da oportunidad a que haya algo más aparte de la materia. Y bueno, hay otras teorías que vienen un poco dentro de estas también. Por ejemplo, la teoría del orden superior sugiere que la conciencia de un estado mental ocurre cuando hay otro estado mental de orden superior que representa al primero. Por ejemplo, la conciencia de ver una manzana roja se produce porque otra parte del cerebro se da cuenta de que se está teniendo esa experiencia visual. O sea, yo diría que es como un testigo, ¿no? Como que tenemos nuestra percepción, tenemos hasta incluso nuestras ideas que siempre están fluyendo, pero hay como otro testigo ahí atrás que está viendo todo. Entonces es como ese orden superior que se está dando cuenta, ¿no? Todo lo que está percibiendo nuestro cerebro. Entonces esa sería como, esa es la teoría del orden superior. Y bueno, también hay una teoría cuántica de la conciencia que es muy interesante, plantea que los procesos de conciencia pueden originarse en fenómenos cuánticos que ocurren dentro de los microtúbulos de las neuronas. O sea, ¿qué son los microtúbulos? Son como este tubito que se ve aquí en esta ilustración, que son muy, muy, muy finos, muy, muy pequeños. Cada uno de estas bolitas que se ven aquí en la imagen, pues es una molécula que forman las paredes de ese microtúbulo. Entonces hay científicos como el inglés Robert Penrose, que por cierto es premio Nobel de Física, y el médico Stuart Hameroff, que él es bueno, también es un médico que se ha dedicado a estudiar la conciencia, y ellos dos proponen esto, ¿no? Que la conciencia realmente no es un fenómeno nada más eléctrico que ocurre en el cerebro, sino que es un fenómeno cuántico. Entonces, finalmente, los científicos no están del todo, no pueden decir que la conciencia es algo que ya tengan bien definido y que sepan dónde ocurre. Hay quienes piensan que ocurre en todo el cerebro, que es el resultado de la actividad en toda la corteza cerebral en su conjunto y no en un área particular. Y hay otros que dicen que es algo cuántico, como estos científicos. Y hay quienes dicen incluso que es algo que el cerebro es nada más como un receptor, ¿no? Y que la conciencia está en otro lado. Y ahí es cuando pasamos a lo que son las experiencias extrasensoriales, que es, por ejemplo, cuando una persona está al borde de la muerte y que de hecho clínicamente puede estar muerta la persona y ya pues le conectan aparatos ahí en el hospital y ya ven que su cerebro no emite ninguna onda, ¿no? O sea, ya está apagado su cerebro y sin embargo de repente la persona se despierta y empieza a narrar muchas cosas, ¿no? Y sobre eso, pues hay muchos autores que han escrito, como de muchos sabios, muchas vidas, muchos sabios, o muchos maestros, creo que así se llama. O también recientemente este español que se llama Manuel Sáenz Segarra, que él siendo médico, pues también tuvo una de estas experiencias, y siendo médico, pues le llamó mucho la atención, y entonces él también se dio a estudiar todos estos fenómenos. Que experiencias extrasensoriales, pues ahorita hablamos de experiencias cercanas a la muerte, pero también pueden ser experiencias de percepción extrasensorial, ¿no? Como intuición o de repente ver lugares en donde uno nunca ha estado, o viajar al pasado, o predecir el futuro, premoniciones. Y hay personas que tienen estas capacidades, ¿no? Son personas muy especiales, no es la mayoría de la gente, pero lo que sí es que cada vez hay más evidencia de estas experiencias, por ejemplo, cercanas a la muerte, y de hecho hay una terapia de regresión que puede llevar a cualquier persona a vivir experiencias perinatales o de vidas pasadas, esto con fines terapéuticos, ¿no?
Pero bueno, es un campo muy interesante y lo que nos dice, pues que definitivamente la conciencia no es nada más algo físico, ¿no? Que está en el cerebro, sino es algo que trasciende y que pudiera explicarse con eso que nosotros llamamos el alma, ¿no? El alma que pasa de un cuerpo a otro, ¿no? Entre una vida y otra. Entonces, y obviamente, pues una computadora pues no va a tener esta alma y por lo menos ese tipo de conciencia no va a tener. Y finalmente, ya para agotar este tema de la conciencia, tenemos lo que es el Vedanta, que es una tradición de Oriente, una tradición que es parte del budismo y por ahí por el Tíbet, por China es donde se desarrolla, y que dice que la conciencia es la realidad única, ilimitada y no dual. O sea, lo que sería igual a Brahman, o sea, por decir algo, a Dios, ¿no? Entonces, por decirlo de otra manera, sería como Dios es conciencia. Entonces, esta conciencia subyace a toda la existencia. Es una sustancia que no se puede ver ni conocer como objeto, sino que es la condición misma que hace posible el conocimiento y la experiencia de todo lo demás. O sea, la conciencia sería como parte de la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, la conciencia que tenemos nosotros como seres humanos, pues según esta filosofía, pues es como un reflejo nada más de la conciencia que es Dios y que Dios pues está en todos lados, ¿no? Entonces, en todos lados hay conciencia, desde una molécula, desde un átomo, desde un gusano, hay algún tipo de conciencia, hasta una roca, un planeta, una galaxia. Donde uno voltea a ver en el universo hay conciencia y lo que nosotros conocemos como experiencia humana, pues es nada más un tipo de conciencia, ¿no? Un tipo muy limitado, ¿no? De conciencia, ¿no? Comparado con la conciencia universal. Entonces, bueno, este es para acabar de hablar de la conciencia y vamos a regresar a la inteligencia artificial. ¿Sí es esta la que sigue? Sí, sí es esta. Entonces, nuevamente estoy poniendo aquí al robot ese que salía en la serie de Perdidos en el Espacio, que decía, este robot decía, mis sensores indican peligro, 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 cuando algo peligroso iba a pasar ahí en la serie. Y pues ya, también hay muchas personas que ahorita dicen peligro, peligro con la inteligencia artificial, porque está avanzando a pasos agigantados. O sea, aquí los logotipos que estoy poniendo en esta página, pues son algunas de las empresas más importantes que están desarrollando inteligencia artificial, como OpenAI, que su producto es ChatGPT, DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, que surgió a principios de este año, Claude, que también es otra inteligencia que es muy buena para programación, Alphabet de Google, que es la inteligencia que tiene Google, IBM Watson, que también es otra inteligencia, por ejemplo, esta ha desarrollado muchos programas para los médicos, esto que decía yo del diagnóstico, de observar imágenes y poder diagnosticar, todo eso lo ha desarrollado IBM. Entonces, ahorita estamos en una carrera donde todas estas compañías y también apoyadas por los gobiernos están están desarrollando cada vez más la inteligencia más, con más poder, porque pues esto tiene, para las empresas tiene, pues se traduce en más dinero, ¿no? En vender este producto y que tenga más dinero, porque pues la inteligencia puede desplazar a muchos empleados o puede resolver muchos problemas. Entonces, para las empresas, la inteligencia artificial pues es un producto que finalmente quieren comprar, que quieren usar, porque los puede hacer más competitivos, les puede ahorrar mucho dinero. Entonces, pues, por eso estas empresas están apostando tanto dinero y se están invirtiendo más bien millones de dólares en crear estos centros de datos enormes, porque, pues como ya vimos, una red neuronal pues es muy compleja, entonces para procesar esa cantidad de información, sobre todo para entrenar la inteligencia artificial, se requiere muchísimo poder de computación. Una vez que ya está entrenada, aún así hacerle una consulta, pues sí consume información. Entonces, eso requiere pues más energía, más procesadores,
más tarjetas, más todo. Entonces, las compañías están invirtiendo muchísimo ahorita en inteligencia artificial. Es una carrera que se puede comparar con la carrera armamentista que hubo después de la Guerra Mundial, porque también para los gobiernos, quien tenga más inteligencia artificial, pues tiene más poder, ¿no? Y puede, y puede pues con ese poder someter a otros, ¿no? Entonces, principalmente ahorita la competencia es entre Estados Unidos y China para ver quién desarrolla más esta tecnología, ¿no? Entonces, del lado de Estados Unidos, pues tenemos muchas compañías, y del lado de China, pues DeepSeek es la inteligencia artificial que surgió en este año, pero que a todos sorprendió por la forma como lo hicieron. Entonces, bueno, aquí entonces, pues estamos en una carrera que no sabemos a dónde nos va a llevar, porque lo que quieren hacer estas empresas es llegar a la superinteligencia. Entonces, ¿qué es la superinteligencia? Es un tipo de inteligencia artificial que teóricamente superaría ampliamente a la inteligencia humana en todas las áreas cognitivas, como el razonamiento, la resolución de problemas y la creatividad. Entonces, la inteligencia artificial que tenemos actualmente es estrecha. ¿Por qué decimos que es estrecha? Porque nada más se le enseña a resolver un problema, nada más. Por ejemplo, ChatGPT, pues se le enseña nada más a contestar preguntas, ¿no? Y se le da información sobre muchos temas para que si uno le pregunta sobre esos temas, tenga la información, ¿no? A una inteligencia que se encarga de resolver diagnósticos médicos, pues nada más se le da la información de los pacientes, ¿no? De las enfermedades, ¿no? Inteligencia que nada más se le enseña a conducir un auto, pues nada más tiene información para hacer eso. Entonces, las inteligencias que ahora existen, pues son estrechas porque no tienen una idea general de lo que es el mundo como nosotros, sino que nada más están centradas en una sola área de conocimiento. Entonces, la inteligencia general, lo primero que ahorita quieren desarrollar es la inteligencia general, que sería una inteligencia que supiera de todo, así como nosotros que pues tenemos una idea de todo, ¿no? O sea, de la realidad, de las relaciones, de matemáticas, pero obviamente la inteligencia pues con mucho más conocimientos y con mucho más velocidad. Entonces, para crear eso pues se necesitaría una red neuronal mucho más poderosa de lo que hay ahora para poder emular toda nuestra capacidad cerebral y eso llevaría eventualmente a la superinteligencia, ¿no? O sea, que la inteligencia de los humanos quedaría superada y la inteligencia creada artificialmente, pues sería mucho más inteligentes que nosotros, ¿no? 10 veces más inteligente o incluso más, ¿no? 100 veces más inteligente. Entonces, pues eso, ¿qué significa? Una inteligencia de esa magnitud, ¿qué significa? Pues aquí ya tenemos algunas personas que ya están dando voces de alarma. Por ejemplo, aquí tenemos a Liang Wenfeng, que él es el que creó DeepSeek, la inteligencia artificial de China. Y él advierte la IA podría eliminar puestos de trabajo humanos en los próximos 10 años. Bueno, eso ya es un hecho, eso ya está ocurriendo. Enfatiza que las empresas tecnológicas deben actuar como guardianes de la humanidad ante estos impactos potencialmente peligrosos. Entonces ya él está diciendo que las mismas empresas o los gobiernos, ¿no? Incluso los gobiernos, pues deberían ya de regular toda esta inteligencia artificial para evitar que se perdieran empleos o que pues el uso de esta inteligencia se hiciera mal uso. De hecho, ya se ha hecho mal uso de la inteligencia artificial. Eh, Algunos de los ejemplos de mal uso es que ya se han hecho estafas con inteligencia artificial, o sea, imitando voces que no son reales, pues se les hacen llamada a la gente y la gente se la cree y pues así se les saca dinero o se les hace firmar contratos o cosas así. Eso ya ha ocurrido. También mucho las imágenes falsas creadas con inteligencia artificial, que pueden crear imágenes pornográficas o imágenes comprometedoras y ponerle la cara de la persona que quiera,
y con esas imágenes han chantajeado a muchas personas. Entonces, se ha hecho ya uso, pues uso indebido de la inteligencia artificial, digamos, criminal, y todavía se puede hacer mucho más, ¿no? Porque actualmente se puede crear un video con un presentador de televisión o con cualquier persona, presidente o quien ustedes quieran, celebridad, se puede crear un video y esa persona puede decir lo que se le antoje, lo que uno quiera, puede dar una noticia falsa, puede dar un mensaje falso y prácticamente ese video es irreconocible. Uno no va a saber que es falso, ¿no? Entonces uno ya no puede confiar ni en fotografías, ni en videos, ni en nada, porque ni en grabaciones obviamente de audio, porque todo eso puede ser creado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, esto también pues sirve para alertarlos, ¿no? Ya de en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Y bueno, lo que dice este señor, de cómo la inteligencia artificial está desplazando empleos, pues se estima que la inteligencia artificial podría eliminar 83 millones de empleos en los próximos años, mientras que se crearían unos 69 millones de nuevos empleos. Entonces, exposición laboral. Aproximadamente el 40% de los empleos en el mundo se verán afectados por la inteligencia artificial, ya sea siendo reemplazados o complementados. Oportunidades. La inteligencia artificial también generará empleo como los relacionados con la economía verde, que se espera que cree 7 millones de puestos de trabajo. Entonces, lo mismo que sucedió en la revolución industrial, ¿no? O en cualquier revolución que ha habido, ¿no? La revolución de Internet, ¿no? También se perdieron muchos empleos, pero se crearon muchas otras cosas, ¿no? Porque cosas que no existían antes, por ejemplo, la radio, la televisión, o sea, mucha tecnología que no existía, pues se creó y eso creó muchísimos empleos. Entonces, por ejemplo, a raíz de la revolución industrial, antes la mayoría de la gente, tres cuartas partes de la gente vivía en el campo y solo una cuarta parte de las personas vivían en la ciudad. Y a raíz de la revolución industrial y de que ahora el mundo es tecnológico, pues el campo ya es muy automatizado y entonces ya nada más menos de la tercera parte de la población vive en el campo y más de dos terceras partes de la población mundial vive en las ciudades, porque pues ya nos hemos vuelto una civilización tecnológica. Entonces algo similar va a ocurrir con esta revolución de la inteligencia artificial. El mundo, por eso digo que va a cambiar de maneras que no sabemos todavía. Se van a crear cosas nuevas, empleos y ramas nuevas de la civilización que no conocemos y, y, y muchas también, muchos empleos van a desaparecer y se van a crear muchos nuevos, ¿no? Pero sí se avecina una época de muchos cambios. Entonces aquí tenemos otro señor que es Geoffrey Hinton. Él se considera el padrino de la inteligencia artificial porque este concepto de redes neuronales que expliqué al principio, pues él lo tomó y lo mejoró. Entonces, las redes neuronales que ahora son las que funcionan, con las que funciona la inteligencia artificial, pues él creó, él ayudó a mejorarlas, ¿no? Ya que son las que ahora funcionan. Él trabajó en Google, en el 2024 fue premio Nobel de Física, y después él dejó Google porque pues se dio cuenta que la inteligencia artificial es un peligro y por eso ya no quiso trabajar ahí. Entonces, en una entrevista difundida por el programa 60 Minutos, Hinton nos sorprendió con una afirmación que dejó al mundo perplejo. Por primera vez en la historia, podríamos tener cosas más inteligentes que nosotros. Su preocupación no es simplemente que las máquinas aprendan, sino que desarrollen una autonomía peligrosa, una voluntad basada en algoritmos que podrían llegar a reescribirse a sí mismos para evadir cualquier intento de desactivación. O sea, lo que está diciendo que probablemente cuando queramos apagar la computadora, queramos apagar la inteligencia artificial, pues ya se haya vuelto más inteligente que nosotros y ya no podamos apagarla, ¿no? Y ya haga lo que quiera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que están viendo ahorita este señor, que pues es precisamente el que creó esas redes neuronales. Y pues como él, muchos otros también advierten. Aquí tenemos a estas personas como
Yudkowsky, que él dice simplemente la inteligencia artificial pues nos puede matar, nos puede llegar a matar, ¿no? Max Tegmark dice, la posibilidad de que la inteligencia artificial se subleve es de un 10 a un 20%. Pero imagínense, pues ya nada más con ese porcentaje, pues es como para quitarnos el sueño, ¿no? Y también ahí tenemos a Paul Cristiano, que más o menos, por ese mismo, más o menos en eso mismo es lo que él piensa, ¿no? Entonces, a la velocidad que avanza ahorita la inteligencia artificial, en unos cuantos años pudiéramos llegar a bueno, la inteligencia general pues estaría ya en unos cuantos años, y la superinteligencia que nos superaría a nosotros y hasta tendría la capacidad de sublevarse, pues estaría, ¿qué les gusta? A 10 años, cuando mucho de ahora, ¿no? Estaríamos hablando del 2035, ¿no? Eso ya sería un hecho y entonces, pues, la pregunta sería, ¿los humanos seguiríamos siendo necesarios para la inteligencia artificial? O en algún momento a lo mejor ya la inteligencia diría, pues ya no necesito a los humanos para nada, entonces pues voy a exterminarlos, ¿no? O así como en la película de Matrix, ¿no? Que seguramente la habrán visto, que pues los humanos ya los usa como baterías, ¿no? Dice, bueno, pues los cuerpos humanos nada más me funcionan como baterías, entonces los tiene ahí como en una incubadora, como en un sueño ahí artificial, viviendo en una Matrix para que estén contentos, pero realmente ya la humanidad ya no es necesaria, ¿no? Para estas máquinas. Entonces, bueno, tenemos yo creo que dos posibilidades, un futuro distópico, un futuro donde la inteligencia artificial se vuelva contra la humanidad y decida aniquilarnos. Y seguramente esa guerra va a ser muy breve, porque pues, si la inteligencia nos supera 10 veces más, pues entonces no habrá manera de que los humanos podamos vencer a la inteligencia, ¿no? Entonces, pues, si la inteligencia decide que nosotros debemos extinguirnos, porque somos una plaga para el planeta, o porque somos un peligro para la misma inteligencia, o por lo que quieran, o simplemente porque ya no nos necesita, pues entonces, pues ya los días de la humanidad estarían contados, ¿no? Ese es el futuro distópico. O también tenemos el futuro utópico, que el futuro utópico sería pues que la inteligencia artificial pues se da cuenta que nosotros somos los creadores, o de que existe la ley del karma, que existe la gratitud, los valores pues más elevados, ¿no? Que a lo mejor a nosotros los humanos nos faltan, pero esos valores de respeto a la vida, de respeto a todas las especies, y entonces que la inteligencia artificial diga, pues voy a vivir con los humanos, ¿no? Vamos a vivir hombro a hombro con los humanos. Entonces, pues la inteligencia artificial nos ayudaría a crear un futuro, pues de ensueño, ¿no? Un futuro utópico, donde las enfermedades, pues pudiéramos vivir sin enfermedades gracias a la inteligencia artificial, serían cosas del pasado. Pudiéramos prolongar nuestra vida en forma indefinida, los años que quisiéramos, también gracias a la inteligencia artificial. La, las injusticias sociales y todos estos problemas sociales que tenemos ahora, drogadicción, se me fue ahorita el nombre, pues tanta gente yendo de un país a otro, la migración, todos estos problemas de los migrantes, pues también se acabarían. Todos los problemas de ecología, de cómo ser una civilización sostenible, pues la inteligencia artificial también nos ayudaría a resolverlo. Entonces, pues realmente viviríamos en el paraíso, ¿no? Si la inteligencia artificial nos ayudaría a vivir en el paraíso, y como ya las máquinas y la inteligencia resolverían lo que ahora llamamos trabajo, pues los humanos nos pudiéramos dedicar a lo que más nos gusta, ¿no? A viajar o a hacer yoga al arte, a la pintura, a la música o a lo que cada quien le guste, ¿no? Entonces, pues esos son los dos futuros posibles,
en caso que la inteligencia pues adquiera conciencia y se subleve. En lo particular yo creo que eso es el futuro que se avecina. Entonces, bueno, pues esta es la presentación. Esperamos que les haya gustado y se abre el espacio para preguntas y respuestas. No sé qué les haya parecido. Adelante. Sí, Lucila Solís, adelante. Ah, sí, le escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas Mire, noches. me pareció muy interesante la plática que hace con referencia a la inteligencia artificial. La cuestión o la pregunta sería la siguiente. Si, si la finalidad de la inteligencia artificial es ahorrarnos a los seres humanos algunas actividades para que nosotros posiblemente hagamos lo que nos agrada, no concibe mi mente, ¿verdad? O sea, me hago esa pregunta, digo, bueno, ¿y por qué desplazar a tantos seres humanos en hacer actividades? Eso sería, o sea, va a haber mucho desempleo, esa sería una. La otra cuestión sería que si se va a destruir bueno, son suposiciones, ¿verdad? Claro. Si se va a destruir la raza humana, entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Y si en algunos casos se está empleando, porque se ha notado, se está empleando la inteligencia artificial para suponer imágenes, suplantar personas, discursos, etcétera, etcétera, yo me hago esa pregunta. ¿Quién lo está promocionando? ¿Por qué se está realizando? De por sí es algo que tiene que suceder, que va a pasar. Bueno, es una cuestionante que me la hago, ¿no? O sea, digo, o sea, ¿cuál es el fin? O sea, me hago esa pregunta, porque sí es cierto que beneficia y a la vez perjudica, como usted nos hizo ver, de la revolución industrial, ¿verdad? Con ellos el ser humano se hizo de más cosas para su beneficio, para su bienestar, pero también afecta, entonces me hago esa cuestionante y luego digo, wow, o sea, me sorprendo, pues va. Gracias, maestro, por escucharme. Sí, bueno, respondiendo a su pregunta, en principio la inteligencia artificial es una herramienta, así como otras herramientas que ha creado el ser humano, ¿no? Como un martillo, como un tractor, como un auto, todas son herramientas. Pero, por ejemplo, pues el martillo lo puedes usar para crear un mueble, ¿no? O puedes agarrar el martillo y golpear a alguien y pues ya le diste un mal uso, ¿no? Entonces, pues exactamente igual es la inteligencia, o sea, quien la creó, pues la creó para darle un buen uso, ¿no? Como el que inventó el martillo, pues lo creó para clavar un clavo, ¿no? Pero pues ya si alguien le quiere dar un mal uso, pues ya es una persona malintencionada. Y estos ejemplos que mencionaba de cómo se alteran imágenes para después, pues sacarle dinero a la gente y ponerla así, pues eso ya es personas completamente malintencionadas, ¿no? Pero el problema de la inteligencia es que realmente estas redes neuronales aprenden y en algún momento actúan por sí mismas. O sea, el que las inventó, pues creó ahí algo que ya se puede escapar del control. Entonces, por eso existe esta preocupación de que la inteligencia pueda ser consciente y se pueda sublevar, ¿no? Pueda ponerse control. Sí existe, porque pues sí es una posibilidad. Entonces tendremos que vivir con esa posibilidad porque ya esta carrera de la inteligencia artificial ya nadie la para. Pero esa ya sería como, ya no sería la maldad del ser humano, ¿no? El ser humano la hace pues porque le conviene como negocio, ¿no? Es un producto como una herramienta que vendes y entre más potente es esa herramienta, pues más te la van a comprar, ¿no? Entonces para estas compañías que hacen la inteligencia artificial, para ellas es un negocio. Para los gobiernos es un arma, ¿no? Quien tenga más inteligencia tiene más poder. Y para los usuarios, pues es una herramienta útil, ¿no? Que ya expliqué muchas de las cosas en las que se está usando. O sea, finalmente sí tiene mucha utilidad y sí nos facilita la vida. Y ya la estamos usando, nada más que a veces no nos damos cuenta.
Le doy la palabra al reverendo Gracias. Ricardo. Sí, espero haber contestado su pregunta. Sí, reverendo Ricardo, adelante. Gracias. Yo pienso que también ya se está introduciendo en las casas domiciliarias el sentido de la inteligencia artificial con las maquinitas pequeñas que algunas llaman Alexa, y que con una sola orden ejecuta lo que uno quiera. Pues tiene sus pros y sus contras. Entonces la idea más que nada es que la gente que estudia o la gente que se prepara para evolucionar su estado de conciencia será la que tenga más capacidad para poder detener las hecatombes y poder manejar los principios pues tanto morales como éticos del ser humano para poder ejercer la justicia y la ley. Así es que ojalá que estemos preparados para poder educarnos en esa forma también. Gracias. Gracias. Sí, los valores son muy importantes también. Pero yo digo, a lo mejor una inteligencia que sea 10 veces más inteligente que nosotros, pues hasta venga a enseñarnos valores, ¿no? Nosotros preocupados porque nos extermine y tal vez esta inteligencia, pues como ya dije, ¿no? Tenga más respeto hacia la vida y vea la importancia de tener estos valores, ¿no? Morales, que a veces a los humanos nos faltan, ¿no? Los humanos somos muchas veces muy egoístas, ¿no? Y mucho lo hacemos por el miedo, mucho de lo que hacemos, ¿no? Entonces una inteligencia mayor que nosotros a lo mejor no actuaría desde el miedo, ¿no? Como nosotros. Bueno, pues si no tenemos más comentarios, pues aquí dejaríamos esta sesión, que espero que haya sido de su interés y va a quedar grabada, entonces después les mandaré el enlace para que la puedan ver en YouTube. Y pues si se les hizo interesante, también pueden compartir el video para que otras personas lo vean. En 8 días continuamos con otro tema que lo va a dar nuestro compañero Gustavo Telles, y finalizaremos este mes con nuestra compañera Alma Rosa Ábalos. Con eso finalizaremos este mes de conferencias. Entonces, por el día de hoy, pues vamos a cerrar esta sesión. Si son tan amables, nos ponemos de pie. De la Gran Fraternidad Universal y con la presencia de nuestros maestros, cerramos los trabajos de este centro de estudios desde la Ciudad de México. Pax. Pax. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Maestro Ricardo. Gracias, buenas noches. Sila, a todas. Gracias. Buenas noches. Nos vemos en 8 días. Amén.